Buenos días, hermanos. Les pido que me acompañen, busquen en sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22. Por allá por el año 2009, aproximadamente finales del año 2009, estaba sentado en el Parque Ecuador conversando con alguien cuando nos asaltaron y terminaron robándome mi celular y un par de lucas en efectivo. El problema es que la persona con la que estaba conversando era la Jo. Y yo creo que casi la mitad de los que están acá presentes se enteró de que yo estaba saliendo con la Jo gracias a ese robo. Porque mis papás, desesperados porque no me podían ubicar, llamaron a todo el mundo preguntando dónde estaba yo, que había quedado de juntarme con la Jo, y no podían ubicar. Así que ahí hubo que sacar a la luz lo que estaba en lo oculto. Ahora, siempre cuando pasa esto de que tienes una pérdida de tipo material, un robo, un choque o un accidente, nos falta la persona, siempre está esa persona que te dice, mira, pero lo importante es que a ustedes no les pasó nada, ¿no es cierto? Es como la frase típica de Consuelo, lo importante es que a ustedes no les pasó nada. Y efectivamente, esta frase tiene algo muy cierto. No hay comparación, si ustedes lo piensan, entre un accidente donde tu auto queda en estado de pérdida total, pero tu familia y las personas que tú amas están bien, a otro accidente donde tu auto queda casi ileso, pero se muere uno de tus hijos. No, no hay absolutamente ni una comparación. La pérdida de una vida es mucho más grave, es mucho más tremenda que perder algún bien material. Pero por otro lado, hay algo que está profundamente errado en esa frase, lo importante es que a ustedes no les pasó nada, porque sí nos pasó algo, o sea, robaron, eso no es nada, es algo, y normalmente cuando a uno le roban, el tema va, obviamente tiene que ver con lo que tú pierdes, pero a veces va mucho más allá del bien material en sí. Está esta sensación de sentirte vulnerado, pasado a llevar. Hay algo que afecta más que la posesión, hay algo que te afecta a ti personalmente, que te hace, cuando tú sufres algo así, decir esto no está bien, no es justo, no corresponde que se haga lo que está pasando. Y a veces pasa que nuestro afán por darle importancia a la vida, terminamos quitándole toda la importancia a lo que son nuestra propiedad privada y nuestras posesiones materiales, como que nos vamos para el otro lado, tratando de decir que es menos importante, terminamos diciendo que no es para nada importante, y no, sí es importante. Las posesiones, la propiedad privada importan. Bíblicamente importa. Perfectamente, por ejemplo, los 10 mandamientos pudieran haber dicho junto a no matarás, podrían haber tenido un apartado que te diga, y cuando te roben te sentirás bien porque después de todo a ustedes no les pasó nada. Pero no, los 10 mandamientos no están escritos de esa manera. Junto a no matarás hay otro mandamiento que bien está presente y que nos dice no robarás. No tratamos de decir que sea igualmente importante, pero importa. Las posesiones materiales, de acuerdo a la Biblia, son importantes. El robo y la propiedad privada son lo suficientemente importantes como para hacer su presencia en los 10 mandamientos y también en lo que viene inmediatamente después de los 10 mandamientos, que es el famoso libro del pacto, que es el que estamos viendo durante los domingos que nos corresponde compartir las escrituras juntos. Y como ustedes estarán deduciendo, el pasaje que vamos a ver hoy día tiene justamente que ver con este tema, el tema de nuestra propiedad privada, el tema de nuestras posesiones. Así que vamos a Éxodo capítulo 22 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Éxodo capítulo 22, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. No sé si yo estoy más viejo en la presbicie o en la falta de luz, pero si me equivoco me entienden, ¿ya? Vamos entonces, versículo 1. Éxodo capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas.
Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Esto es muy similar a lo que veíamos antes, ¿se acuerdan? Si no tenías con qué pagar, tienes que pagar con años de servicio personal. Versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Aquí la lectura por esta mañana. ¿Les gusta la comida? Yo creo que más de alguno hasta ahora está pensando ya en comida, ¿verdad? ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? A veces uno se pierde un poco en la reunión pensando en esas cosas que se hacen a mitad de día. Bueno, a lo largo de la historia del pensamiento occidental hay dos grandes historias que tienen que ver precisamente con comida. Una de ellas, probablemente la más famosa, eh, se le conoce como las peras de Agustín. Las peras de Agustín. San Agustín de Hipona hace muchos años atrás escribió un libro, sus confesiones, y dentro de estas confesiones él recuerda cierto evento en su niñez donde junto a unos amigos van y roban unas peras. No porque tuvieran hambre, no porque obviamente les gustaran las peras, de hecho Agustín dice ni siquiera me gustaban las peras, pero las robaron solamente por el placer de robar algo. Y esto lleva a Agustín años después a meditar en cómo la depravación, la degeneración natural del corazón está presente incluso a tan temprana edad, que siendo incluso un niño, esto se manifiesta justamente en un robo. Las peras de Agustín, esa es una de las dos historias. La otra historia, quizás no tan conocida, es la de los espárragos de Rousseau. Rousseau, años después, escribió también su propio libro de confesiones, probablemente para contrarrestar un poco y contradecir a Agustín de Hipona. Y en ese libro, Rousseau dice que él también cuando pequeño robaba espárragos de una persona que no los necesitaba para dársela a otra persona que sí lo necesitaba. Y entonces Rousseau decía, el robo no siempre va a mostrar la degeneración, en realidad el robo incluso puede mostrar lo bondadoso que es tu corazón al estilo Robin Hood, ¿verdad? Tú le das al que necesita, quitándoselo del que no lo necesita. Y ahí están entonces los espárragos de Rousseau. Peras de Agustín, los espárragos de Rousseau. Si ustedes se fijan, sí, ambas historias que tienen que ver con lo que está pasando en el corazón del hombre, tienen en común, aparte de comida, un robo. ¿Se fijaron? Para ver lo que estaba pasando en el corazón humano, no se tomó el mandamiento no matarás, no mentirás, no.
un robo. Es como si el robo, el robar, fuera lo suficientemente serio como para hacerte pensar con respecto a lo que pasa en el corazón humano, lo degenerado o lo bondadoso que puede ser de acuerdo al que lo hubiera postulado. Y lo menciono porque efectivamente eso es lo que nos va a demostrar el pasaje que quiero que compartamos en esta mañana. En estos versículos quiero que veamos tres cosas. Vamos a hablar acerca de la propiedad privada y del cuidado de la propiedad privada. Quiero que hablemos de la importancia del cuidado, del respeto de la propiedad privada, pero en cada uno de estos puntos lo que quiero que vayamos viendo es cómo esto revela lo que está en nuestro corazón, cómo esto muestra lo que hay en lo profundo de nuestro propio corazón y cómo el Evangelio, que es lo que más nos importa en esta mañana, es finalmente la gran respuesta a cada una de estas problemáticas. Así que vamos a ver en estos versículos, como le decía, la importancia de la propiedad, el cuidado de la propiedad y el respeto por la propiedad. Vamos a lo primero, la importancia de la propiedad. Para esto vamos a tomar los primeros 4 versículos. Versículos 1 al 4 nos van a hablar con respecto a la importancia de la propiedad. El principio que comunica este primer párrafo es el siguiente. La propiedad privada no es lo más importante, pero es importante. Muy similar al ejemplo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Qué bueno que a ustedes no les pasó nada. Sí, quizás no fue lo más grave, pero sí nos pasó algo. O sea, no es lo más importante, pero es importante. ¿De dónde saco esa idea en los primeros 4 versículos? Fíjense, noten lo siguiente. Ahí en el medio, en el núcleo, los versículos 2 y 3, en el corazón de este primer párrafo, tenemos una especie de distinción entre dos situaciones hipotéticas. Por un lado, en el versículo 2, hay alguien que está forzando tu casa en un contexto nocturno. Está tratando de entrar. Es un contexto poco claro. Tú no sabes bien si esa persona tiene intenciones de robarte algo o de hacerle daño a tu familia. Hay algo extraño en esto. Todo está nebuloso, está confuso, es un ambiente nocturno, la amenaza es poco clara. Así que si para defenderte terminas dando muerte a la otra persona, a ese ladrón, se trata de legítima defensa y no vas a ser culpado por eso. El hebreo que se defendió no sería culpado de muerte, dice el versículo 2. Pero por otro lado, el versículo 3 nos muestra otra situación donde ahora ya no es de noche, sino que de frente es de día, donde está claro que lo que se está amenazando es tu propiedad, no tu vida ni la vida de la gente que tú quieres. Y entonces en ese punto dice el versículo, no tienes derecho a quitarle la vida a la otra persona. Es muy distinto de repente a lo que vemos acá, ¿verdad? En nuestra ley del selva, de repente, donde si estás en tu propiedad tienes derecho a hacer lo que sea a la persona que entra. Acá no es tan así. Si es de día y está claro que esta persona está buscando un hurto, no quitarte la vida, no tienes derecho tú tampoco a quitarle la vida. Por lo tanto, dice el versículo 3 que serás reo de homicidio. Y eso entonces nos da a entender que el robo de la propiedad no es igual de grave que el robo de la vida. Eso es lo primero que nos está mostrando el pasaje, ¿verdad? El robo de la propiedad no es igual de grave que matar a una persona. No puedes equiparar las dos cosas de acuerdo a estos dos versículos. No son cosas equiparables. Por lo tanto, deduzco, la propiedad privada no es lo más importante. Hay cosas más importantes, dentro de ellas, la vida de otra persona. Eso nos está mostrando en el centro este pasaje. Pero ahora, fíjense en otra cosa en estos 4 versículos. El versículo 3 parece establecer una especie de principio base. El ladrón, dice, hará completa restitución de lo robado. Pero luego ustedes leen alrededor y lo que se está estipulando no parece ser una retribución muy exacta, ¿verdad? Como que parece que siempre lo que se devuelve tiene que exceder a lo que robaste, como saqueo. Esto es lo que da, lo doy cuadruplicado. Algo parecido pasa en estos 4 versículos. Fíjense en el versículo 4. El ladrón debe pagar el doble, no lo que devolvió simplemente, sino que el doble si es encontrado con la propiedad en su mano. Y en el versículo 1, más todavía, debe pagar 5 veces más si ya utilizó, vendió lo que había robado, o 4 más si es otro animal, pero se fija que es como más exagerado que lo que simplemente este ladrón sacó.
¿Por qué entonces la Biblia nos dice, o pareciera decirnos, que la retribución tiene que ser completa o exacta por un lado, y por otro parece mostrarnos que es más que eso, es más exagerada? La respuesta está en que aquí no estamos hablando simplemente de los bienes o de las posesiones, estamos hablando de lo que está pasando en el corazón. Ya es donde llegamos entonces a lo que quería mostrarles en un principio. Piensen un poco, ¿qué es lo que está buscando hacer el ladrón al momento de robarle a otra persona? Eso es lo que interesa acá. Lo que está haciendo el ladrón al momento de robarle a otra persona es lo siguiente: es buscar enriquecerme a mí mismo a costa de empobrecer al otro. Eso es lo que está pasando en el corazón de esta persona. Es enriquecerme a mí mismo a costa de empobrecer al otro. Por lo tanto, la retribución, para que sea exacta, tiene que ser todo lo contrario a esa intención del corazón, no simplemente devolver lo robado. La retribución exacta debe ser empobrecerme a mí mismo a costa de enriquecer al otro. Y eso es lo que está haciendo precisamente el pasaje en estos versículos. Es lo contrario, esa es la retribución exacta. Si no tuviera ni un sentido, ¿verdad? No habría ni una motivación a no robar. Total, robo y lo peor que podría pasar si me pillan es que devuelvo lo que robé y nada más. No, hay una intención en el corazón, hay un problema en el corazón, hay una especie de desprecio de la importancia del otro que te lleva a querer enriquecerte a ti mismo sin que te preocupes si la otra persona se empobrece o no se empobrece. Esa intención oscura del corazón es la que se busca atacar en estos versículos. Robar, en otras palabras, es algo serio. No es lo más importante, la posesión material, pero es importante. El corazón de alguien que está robando a otra persona es un corazón que está profundamente torcido, al punto de que te quieras enriquecer a costa de empobrecer a tu prójimo. En otras palabras, la propiedad privada no es lo más importante, pero es importante. Eso es lo primero que nos muestra el pasaje. Esa es la importancia de la propiedad. Vamos a lo segundo, versículos 5 al 9. El cuidado de la propiedad. Hablamos de la importancia de la propiedad. Qué bueno que no les pasó nada. No, si nos pasó algo, propiedad privada es importante. No lo más importante, pero lo es. Ahora continuamos y vamos a ver el cuidado de la propiedad. Ahora, por lo general, cuando alguien te habla acerca del cuidado de la propiedad, lo que uno va inmediatamente a pensar, si a mí me dicen que tengo que pensar en el cuidado de la propiedad, voy a pensar en cómo yo cuido lo que es mío, ¿verdad? Mis pertenencias. Cuidado de la propiedad. Empiezo a pensar inmediatamente en mis ahorros, en mis cosas, en contratos de seguros, en contratos de repente de algún tipo de alarma para defender lo que es mío, pero todo está relacionado con proteger mi propiedad, ¿no es cierto? El cuidado de la propiedad finalmente siempre es el cuidado de mi propia posesión. Pero curiosamente, fíjense que cuando este párrafo nos habla del cuidado de la propiedad privada, no nos habla de cuidar lo que es nuestro, nos habla de cuidar la propiedad privada de las personas que nos rodean. Curioso. Fíjense en los versículos 5 al 9. Aquí hay tres situaciones hipotéticas y lo que tienen en común estas tres situaciones es que en cada una de ellas lo que se ve afectada es la propiedad privada no mía, sino de mi prójimo, del que está alrededor mío. El pasto de la otra persona es comido por una bestia. La cosecha de otra persona es quemada por el fuego. Los bienes de otra persona son robadas por alguien que entró y robó algo. Y no solo eso, sino que fíjense además que en cada una de estas tres situaciones, esa propiedad privada de mi prójimo es violada o abusada por un descuido mío. Es mi bestia la que se comió el pasto de mi prójimo. Es mi fuego el que quemó la cosecha de mi vecino. Es mi descuido, porque yo le tenía guardadas sus cosas, lo que provocó que le robaran algo a la persona que está a mi alrededor. En otras palabras, yo no estoy robando activamente. No me estoy enriqueciendo a costa de empobrecer al otro, pero estoy siendo descuidado. Y por ese descuido tengo que hacerme responsable. Eso es lo que está mostrando el pasaje.
El cuidado de la propiedad no tiene que ver con lo que es mío, sino con lo que está en posesión de aquel que está alrededor mío. En otras palabras, la propiedad privada importa, eso es lo que vimos en el primer punto, pero este cuidado no se trata de algo egocéntrico. No es esta idea capitalista agresiva de que el mundo se trata de yo, lo mío y lo que me pertenece, y entonces quizás no voy a buscar robarte activamente a ti, no voy a buscar quitarte lo tuyo, pero yo voy a edificar mi imperio y me da lo mismo, exactamente lo mismo lo que le pasa a ti y a tu vida y a lo tuyo. La concepción, el modelo bíblico no tiene que ver con un egocentrismo excesivo, donde quizás no te voy a robar y no me voy a enriquecer, pero ahí estoy yo y lo mío, de manera aislada, mirando como sospechosos y potenciales ladrones a cualquiera que esté a mi alrededor. Cada uno en su propio metro cuadrado, cada uno construyendo su imperio. Quizás no me meto contigo, pero tú tampoco te metas conmigo. Oh, volvió la luz. Muy bien. En la Biblia, el cuidado de la propiedad tiene que ver con que si al mismo tiempo estoy yo, lo mío y lo que me pertenece, también estás tú, lo tuyo y lo que a ti te pertenece. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces tengo en mi corazón la oportunidad de amar a mi prójimo, cuidando también lo que es suyo. Esa es la idea de la propiedad privada. La idea de privacidad, en otras palabras, no va involucrada esta, de repente, idea tan común en nosotros de que yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, cada uno se mata su piojo y entonces cada cual vive de acuerdo a lo que quiera vivir. No, no tiene que ver con eso. Lo privado de las escrituras tiene que ver con que tú tienes ciertas cosas, pero al mismo tiempo con esas cosas tienes la oportunidad de amar a los demás, a la luz de esa propiedad privada. En este caso, preocupándote también de lo que tiene el otro. Quizás no enriquecerte a costa de él, pero él también tiene sus proyectos, él también tiene sus propósitos y tú tienes la oportunidad, al menos de no ser descuidado para arruinarle también la vida al que está a tu lado cuando se trata de sus posesiones. El cuidado de la propiedad, en resumen, es una oportunidad que hay de, con nuestro corazón y con nuestras intenciones, buscar amar a nuestro prójimo, no siendo descuidados con lo que le pertenece. Eso es lo que nos está mostrando este segundo párrafo. El cuidado de la propiedad. Y vamos finalmente al tercero, versículos 10 al 15. Hemos hablado de la importancia de la propiedad, de esta oportunidad de amar al otro a través del cuidado de la propiedad ajena. Y ahora llegamos a un punto que quizás es álgido y ustedes se van a dar cuenta del por qué en los versículos 10 al 15. ¿Se han fijado lo que pasa cuando a uno lo acusan de robar algo? ¿Lo han acusado alguna vez ustedes de robar algo? No digo que lo hayan hecho, pero que los acusen, que los dejen de sospechosos. Eh, Yo creo que lo que primero que nos damos cuenta es que nuestra capacidad de eh, excusarnos es extraordinaria. O sea, tenemos esa capacidad de recordar detalles acá y acá y acá que finalmente van a lograr eximirnos de la acusación. Es una acusación que nos afecta. Después de todo, una de las grandes excusas que tenemos para decir que somos buenas personas es que nunca hemos matado ni hemos robado a nadie, ¿verdad? Entonces, si nos dice que hemos robado, inmediatamente en nuestro corazón van a empezar, sea falso, sea verdadera la acusación, a encontrarse maneras creativas de poder sacarnos de encima esa acusación que nos deja como malas personas. Y parte importante acá tiene que ver con cómo la intención de nuestro corazón juega un rol en eso mismo. Acá en los últimos versículos, los versículos 10 al 15, tenemos precisamente un par de situaciones hipotéticas donde las intenciones que tenemos hacia la propiedad de nuestro prójimo se hacen súper importantes. En la primera situación, a ti te encargan algo de otra persona y tienes la mala suerte de que se estropea. En la otra, tú pides prestado algo de otra persona y también tienes la mala suerte de que se estropea. Quizás de repente uno lee los versículos 10 al 15, suenan un poco medios enredados, estos del juez, que sí, que no, que aquí, que allá, pero piensan en lo siguiente, tiene que ver con esto. Vamos un momento al mundo antiguo, tratemos de situarnos ahí, pensemos en lo que se vivía en ese tiempo y en cómo era la realidad en ese tiempo.
De partida, ¿cómo eran las casas antiguamente? Probablemente no habían llaves para colocarle seguro a tu puerta, ¿verdad? No habían alarmas de seguro. No había manera de ir a una caja fuerte y guardar lo que eran tus posesiones más preciadas. Por otro lado, si tú querías viajar y ver a algún familiar en otro lado, como no hay transporte de alta velocidad, tampoco te vas a demorar muy poco. Probablemente van a pasar meses entre que tú vas y vuelves y dejas tu casa sola con todas las cosas que son importantes para ti dentro. Y entonces, ¿cómo te resguardas de que no te roben? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. La manera era tener buenos vecinos. No para que ellos no te roben, sino para que ellos te guarden lo que te obviamente importa. O sea, obviamente, si tú ibas a irte de viaje y querías que no te roben nada, lo que tú hacías es ir donde tu vecino le pedías que te guardara estas cosas que son importantes para ti hasta que tú vuelvas y ahí obviamente tú lo recibes de vuelta. Y obviamente un buen vecino lo va a hacer porque cuando él también quiera viajar, tendrá la opción de que tú se lo guardes y así todos nos ayudamos mutuamente. Entonces, piensen ustedes, viajaron, fueron a ver a su familia, vuelven de vuelta y tú vas donde tu vecino y le pides el collar de tu esposa que le dejaste porque obviamente es muy importante para ti y tú quieres que se lo devuelva. Y el vecino te dice, mira, lamentablemente no sé qué pasó con el collar de tu esposa, pero se perdió. Lo siento, perdóname. Y de repente te pones a mirar y ves a la esposa de tu vecino con un collar, pero exactamente igual al que tú le habías pasado. Y le pregunta, ¿y ese collar que está ahí? Y él te dice, mira, se lo regalé para el aniversario. Me salió carísimo, está bonito, ¿verdad? Dice, pero si ese es el collar de mi esposa. No, es el collar de mi esposa. Ya está la duda, ¿se fijan? ¿Será verdad lo que dice él? ¿Será verdad lo que dices tú? La intención del corazón se ve cuestionada y de alguna manera tiene que resolverse la situación. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a otra circunstancia, a otra supuesta situación hipotética. Piensa en una situación como la del versículo 14. Tú pides prestado algo de tu vecino. Pensemos en un buey para hacer un trabajo en el campo de agricultura y te llega el buey de tu vecino, una bestia que está a punto de morirse, más muerto que vivo, tú te das cuenta que está sufriendo el pobre animal, así que decides sacrificarlo para que deje de sufrir. Llega tu vecino después a pedirte el buey. Y tú le explicas, mira, sabes que tu buey está en pésimas condiciones, tuvimos que sacrificarlo, no te preocupes, le hicimos un bonito funeral, mi hijo dijo unas palabras al momento de sacrificarlo, después lo cocinamos, hicimos un buen asado, te guardamos las mejores piezas de carne, así que ahí están las piezas para que tú también puedas participar. Pero tu vecino de repente mira otro de tus bueyes y te dice, oye, pero ese se parece más a mi buey que el tuyo. ¿Cómo sé yo que a lo mejor el tuyo era el que estaba malo y sacrificaste el mío y te quieres quedar con el mejor ahora? Tú le dices, no, pues si el tuyo es el que estaba mal, el mío es el que estaba bien. Y él, no, pues el mío es el que estaba bien, el tuyo es el que estaba mal. Y al final, nuevamente, terminamos en la misma situación, una situación donde la intención se ve cuestionada y hay que llegar a una solución al respecto. Situaciones complejas, ¿verdad? ¿Cuál es la gran solución de la Biblia? Versículo 11. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Y aquí es donde todos quedamos marcando ocupados, ¿verdad? Porque en una sociedad como la que vivimos actualmente, donde tú puedes ver con tus propios ojos a una persona metiendo la mano y robando un reloj, mientras puedes con tus propios oídos escuchar a esa misma persona cometiendo ese mismo acto y estar diciendo mientras roba el reloj, yo no estoy robando nada, esto es impracticable. ¿Qué manera hay de que esto se vuelva algo practicable en una sociedad, no solo como la nuestra, sino como cualquier sociedad? O sea, el tipo de persona que somos, el tipo de ser humano que somos, hace que esto sea completamente imposible. Que mi palabra valga en situaciones complejas como esta y que yo tenga que aceptar lo que el otro está diciendo simplemente porque le juró a Jehová, no suena muy practicable, ¿verdad? No suena muy, de repente, objetivo en la sociedad en la que vivimos. Hay cierta integridad que se da por sentada acá que no existe en nuestro alrededor. Y por lo tanto, esta idea que está pasando acá nos hace pensar que esto es una verdadera utopía. O sea, no hay manera de que esto sea practicable. Hay tanta
ideas de respeto acá, preconcebido, que te dice esto no puede funcionar. ¿Cómo va a ser que estas situaciones tan complejas se eliminen simplemente porque juro por alguien que yo no lo hice y entonces yo tenga que creerle y ahí lo dejamos? Eso es lo que está mostrando el pasaje. Y la pregunta entonces es, ¿qué está pasando acá? Lo que nos lleva a la conclusión final. Y esa conclusión es que lo que está pasando acá es completamente irreproducible. No hay manera de que la vida humana en un mundo caído como el nuestro funcione como se nos está mostrando acá. No hay manera. Y estamos hablando no solamente de nosotros, que somos más malos que los antiguos, no, en Israel, en el mundo hebreo, es tan impracticable como en el nuestro. El corazón del hebreo de milenios atrás es tan malo como el corazón nuestro, es tan egoísta como el corazón nuestro, es tan manipulador como el corazón nuestro, es tan capaz de decir algo simplemente por salvar la cara como el nuestro. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, quizás aquí el punto está en que estos versículos, contrario a lo que a veces pensamos, no están apuntando a nuestra bondad intrínseca que permite que la sociedad funcione como tal. A veces los vemos así, ¿verdad? Una sociedad ideal, la sociedad de Israel, la teocracia. El pasaje no está apuntando a una sociedad ideal que todos podemos vivir simplemente porque se dieron ciertas indicaciones. No se trata de eso. En otras palabras, volviendo al ejemplo del principio, no es que como en el fondo soy tan bueno y tú eres tan bueno, todos vamos a vivir en esta bondad, donde incluso el robo va a ser un donde le doy al más necesitado para quitarle al menos necesitado. En otras palabras, Rousseau estaba equivocado. Los espárragos de Rousseau no sirven para nada. El pasaje no nos está hablando de la bondad intrínseca del ser humano. La Biblia no habla acerca de la bondad intrínseca del ser humano. Si tú crees que ser cristiano es creer que el hombre es bueno en su base, estás profundamente equivocado. Esa no es la verdad bíblica. Eso no es lo que Dios piensa del ser humano. En este punto, lamentablemente, Rousseau está equivocado y Agustín está en lo correcto. Aquí no valen los espárragos, valen las peras. El párrafo no nos está hablando con respecto a lo buenos que somos, está apuntando a lo desesperadamente necesitados que somos de redención. Ese es el punto. Y ahí es donde entra el Evangelio en juego. El párrafo está hablando de lo depravado y de lo necesitados que estamos de redención. Y eso es justo lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo. ¿No les suena coincidente que la cruz, hace 2000 años atrás, no haya sido una sola, sino que hayan sido tres cruces en Calvario vi cantamos a veces, ¿verdad? ¿Qué hay a los lados de la cruz? Otras dos cruces. ¿Quién está crucificado al lado del Salvador? Dos ladrones. Curioso, ¿verdad? Dos ladrones. ¿No les parece coincidente que si el núcleo de la intención del corazón de esos dos ladrones y de todo otro ladrón y de todos nosotros en realidad es un egoísmo que me lleva a enriquecerme a costa de empobrecer al otro? ¿No les parece coincidente que lo que está haciendo Jesús ahí al medio en la cruz, todo lo contrario, es empobrecerse a sí mismo para enriquecernos a nosotros? Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿De qué riqueza se despoja el que es rico y que se hace pobre para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos? ¿En qué sentido somos pobres nosotros y rico Él? En lo del corazón. Somos pobres en rectitud, somos pobres en justicia, somos indigentes cuando se trata de bondad. Y Él es perfecto, y Él es recto. Es inmensamente rico cuando se trata de integridad, justicia, rectitud. Sin embargo, lo que pasa en la cruz es justamente lo contrario al corazón del ladrón. Él toda esa rectitud, Él toda esa justicia, Él toda esa integridad, la deja de lado y se viste con nuestra propia indignidad. Se hace pobre. Es visto por Dios como si Él fuera el autor de todo pecado que se ha producido en este mundo. El tuyo, el mío, el nuestro. Y eso es cargado por Él y Él sufre el castigo que nosotros merecemos por esa pobreza de corazón. Pero Él lo hace para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Por qué?
porque su bondad, su justicia, su rectitud se nos ofrece ahora como un regalo. Y tú puedes ser revestido de la justicia y la rectitud de Jesús. Y puedes ser visto por Dios como perfectamente recto y justo porque estás revestido de la justicia de Cristo. Has sido enriquecido con su rectitud, con su justicia. El que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. ¿No les parece extraordinario que luego aquellos que son salvos, Pablo los describa de la siguiente manera? El que hurtaba, dice Pablo, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿No les llama la atención que lo contrario a ser un ladrón no es ser una persona que simplemente nos robe? Curioso, ¿verdad? Lo contrario a un ladrón, que es alguien que sustrae a cosas del resto, es alguien que le entrega de sí cosas al resto. Lo contrario de ser ladrón es ser generoso. Por lo tanto, piensa muy bien, hermano, hermana, dónde está puesto tu corazón. Porque si no eres generoso, algo de este espíritu todavía está en tu corazón. Pero si amamos a nuestro Salvador y le queremos imitar y queremos ser como Él, la generosidad será parte esencial de lo que es no ser ladrón. ¿Se fijan? El ladrón busca enriquecerse a costa de empobrecer al otro. O quizás no enriquecerme, pero me da lo mismo si el otro se empobrece o no se empobrece. Cuidado de la propiedad. El corazón cristiano es un corazón que lleva al punto de tener y buscar tener para poder ayudar al prójimo. Y eso es lo que nos muestra justamente el Nuevo Testamento. Enriquecer al otro a expensas de ti mismo, tal como lo hizo el Señor. En conclusión, entonces, la propiedad privada no es lo más importante, pero es importante. Es una oportunidad de amar a quienes nos rodean. Es una oportunidad de mostrar parte del amor que se nos llama a tener, que es el segundo gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es simplemente palabras bonitas como veíamos hace un tiempo atrás. Incluye también tener cuidado con la propiedad de tu prójimo y con la tuya, teniendo opciones de poder ayudar a aquellos que te rodean. Que el Señor nos ayude a ser más parecido a nuestro Salvador, ¿verdad? Y que de esa manera podamos vivir vidas que hagan de este mundo algo un poco más parecido al cielo de lo que actualmente lo es, viviendo como ciudadanos del cielo. Que el Señor bendiga su palabra.